Tengan todos muy buen día. Bienvenidos a esta clase de Mecánica de Suelos 2. Este es el grupo 1 y hoy es jueves 22 de abril de 2021. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre capacidad de apoyo. Entonces, permítame unos segundos que voy a mostrarles la presentación. Entonces, vamos hacia la presentación. Igual, como siempre hacemos, verificamos que todo esté bien en las salas. 78 participantes. No hay necesidad de segunda sala hasta ahora. Y veamos capacidad de apoyo. Ya sabemos realmente muchas cosas, ¿no? En cuanto a capacidad de apoyo. Y hemos entendido que vamos a manejar métodos semiempíricos, el de Terzaghi, Skempton, Meyerhoff, Hansen y Benzich. Y lo primero son las cargas verticales. Si ponemos una carga vertical, ¿cuál es el valor? Y ahí hemos entendido varias cosas. Y después de eso, la clase anterior ya hemos dicho, ¿y qué pasa si hay inclinación? Ese estoy en el resumen de la clase anterior. Pues no se puede usar ni Terzaghi ni Skempton, se puede usar los otros métodos. ¿Y qué significa inclinación? El agarrar y tomar un suelo, ver el nivel de fundación, colocar la zapata, colocar la carga. Esta dividida entre el área es una carga uniforme. Y ahí podemos calcular un valor de Q sub U. Y con ese Q sub U hemos aprendido el proceso de calcular además Q sub S y luego el asentamiento y luego el admisible. Pero ahora en la estructura además surge una horizontal, lo que da una resultante inclinada en el centro de la fundación. Esa es una carga inclinada y hemos aprendido que podemos utilizar el método de Meyerhoff, podemos utilizar el método de Hansen y Bessich y en general en todos los métodos lo que hay que hacer es pensar en medir las horizontales y a partir de ello la inclinación y de esa manera uno puede calcular un factor de inclinación. Esa es básicamente la idea. Y ese factor de inclinación en el método de Hansen tiene dos partes, el IQB y el IQL. Y ahí se generan otras dos ecuaciones. Hemos visto el proceso de cuáles son esos valores y con eso el valor de factor de forma y las dos ecuaciones que decíamos en Hansen en función de B y L y en no drenado lo propio en función de B y L. Y en el método de Bessich igual, solo que aquí también hemos dicho el tercer término tiene el valor de B y aparece el factor de inclinación en B y L y el S no depende de la inclinación. Y esas las ecuaciones asociadas. Luego, y ahí paro un momento con respecto a la inclinación y antes de llegar al ejercicio mismo, pero al concepto de inclinación y estos factores, desean hacer alguna pregunta, pueden hacer cualquier pregunta con toda confianza. Bien,
Y luego hemos dicho, también puede agregarse la idea de excentricidad. Hemos entendido qué es la excentricidad, las cargas que produce, y por supuesto produce una carga diferente en la punta y una diferente en el extremo, máximo y mínimo, que se pueden calcular con la excentricidad. Y la ecuación para calcular ese valor de Q sub U en Meyerhof opción 1 y el resto, Hansen y Bessich, tiene que ver con hallar una nueva sección, B' por L', y donde se introducen estos términos B' y L', se introducen en los factores de forma, no de profundidad, y en el tercer término de la ecuación cuando se pone B'. Hansen y Bessich. Entonces, de ahí viene un ejemplo en nuestro texto, el 3.3, que han resuelto del lunes a ahora. Y en este se combina la inclinación con la excentricidad. Se dan al mismo tiempo. Podría darse solo excentricidad o solo inclinación, eso queda claro. Pero este problema ya tiene ambos. Han resuelto, tienen ahí su hoja, le han puesto su nombre, tiene su firma y han entendido el proceso, han usado las tablas, entonces saben muchas cosas. Y por eso, de seguro, tienen alguna pregunta. Entonces, este es el momento para hacer cualquier pregunta. Parra, puedes comentar. Roberto Parra Loaiza levantó la mano, puedes comentar. Bien, entonces, después de entender eso y los procedimientos, existen algunos otros autores fuera de esto que representa el cálculo de inclinación con los métodos que le vamos a llamar clásicos, que proponen ligeras variaciones a estos. Por ejemplo, están estos autores Prakash y Sarang en el 71 y que dicen, basándose en los resultados de modelos ensayados, sugieren un valor de Q sub U que tenga esta forma. Ellos dicen igual un C', un NC, un SC, un Q asterisco, un NQ, un SQ, gamma prima, igual que antes, B por N gamma, S gamma. Y aquí viene la clave, ellos proponen un S asociado con la excentricidad y ellos dicen, estas ecuaciones van a ser estas, el S gamma E, el SQE y el S. Aquí hay un pequeño problema y que no me había fijado, pero el SC tiene que ser este y el SQ es de ahí. Entonces ellos dicen, en esta relación solo vamos a utilizar la excentricidad, el ancho B, el ancho L, y esa es la idea. No necesitan usar un B' y un L', y en el S sería CE, ¿no? El SQE tiene que ser 1 y el SC tiene que ser 1 más 0,2 de BL y listo. Bien, nada difícil, es simplemente otro método. Y después aparece un otro método
relacionado con esto para que sepan que hay cosas adicionales, de Heiter y Anders, y ellos dicen, mire, siempre hemos pensado que LE sobre L o E sobre B es menor a un sexto, pero ¿qué pasa si es mayor? En ese caso dice lo siguiente, en ese caso dice, en lugar de tener B por L así de simple, y poder tener un B' y L' igual rectangular, el rato que las excentricidades sean mayores, lo que se apoya realmente cambia de forma. Va a ser B1 por L1. Y ese ya es un triángulo, ¿no? Para este caso en especial. Y para ese caso especial estoy un segundo viendo quiénes todavía llegan, si llegan algunos. Bien. Entonces, en esa situación, esos autores dicen el B1 y el L1, pues van a tener esa nueva forma y el A' ya no va a ser el mismo de siempre, va a ser este, porque ya en este caso es un medio de B1 por L1. El ancho, el área efectiva. Entonces, estos autores dan información adicional para este caso 1, hay varios otros casos, y un ejercicio, aquí el 3.3, porque no me he dado el tiempo para mencionar, este en su texto ahora es el ejercicio 3.4. Y ahí dice, mire, tiene usted excentricidad 0.15 y 0.30. Tiene esta fundación de 3 por 5 con esa excentricidad y especialmente dice determinar la máxima presión segura de apoyo utilizando un factor de 3 sobre la carga neta aplicada utilizando este método. Entonces, con esa idea, resuelvan también este problema que son unas ecuaciones simples, pero que nos ayuda a ver qué otras cosas se pueden hacer. Bien, y ahí paro una vez más. Y hasta ahí alguna pregunta. Pueden hacer más preguntas con toda confianza. Bien, ¿qué otra situación puede darse para hablar de capacidad de apoyo? Lo que está aquí. Una última, voy a ver. ¿Y qué está acá? Una zapata. Y esta zapata tiene una inclinación en la base dada por este ángulo eta.
Por supuesto, una vez que uno ve la misma zapata de ancho B, longitud L, existe una carga perpendicular B, que es la sumatoria de todas las fuerzas, y una horizontal, si existe esa horizontal, H, pero además a ese sistema, en este sentido, hay una inclinación de la base. Y dos, uno mira aquí y dice, obviamente, tengo aquí la profundidad de fundación y como hay una inclinación, puedo yo tomar este D o una profundidad mayor al otro lado, pero la que se toma es la menor por la idea de que el círculo, dependiendo del método, podría ir a uno y otro lado. El Q asterisco es menor a ese lado, entonces la falla va a ir por ese lado más que por el otro, entonces el nivel de fundación se toma ese. Y aquí lo que siempre hemos tomado, un nivel natural, pero la idea de que además de el suelo puede no estar en esta situación, puede estar inclinado, estar en un talud. Pueden darse los dos al mismo tiempo, este eta y beta, o puede solo darse beta o solo puede darse eta. La idea es que estamos hablando de que una zapata dentro del nivel de referencia tiene una vertical, o en este caso ya sería una normal a la fundación, una horizontal y todo lo de siempre, excentricidad, etcétera, pero además inclinación en la base y un talud. Bueno, en ese caso no es difícil la situación, ¿no? En ese caso, la idea es que hay que hallar y añadirle a los métodos un G y un B. Y G se refiere a el factor asociado con el talud que puede existir y B se relaciona al factor asociado con la inclinación de la base. Por eso aparecen esas ecuaciones y ahí solo aparecen el GC y el BC y por supuesto que ya hemos entendido que puede haber un adicionalmente GQ, un BQ, un G gamma y un B gamma. Eso queda muy, muy claro, ¿no? Es esa la idea. Bien, y la ecuación es simple. Si conozco beta, entre 147 grados, uno menos eso es G, y el otro es lo mismo, pero con eta, y eso hace el factor adicional. Por lo tanto, la ecuación completa de Hansen, hemos ido añadiéndole términos, pero llegamos a esta altura y decimos la ecuación completa de Hansen involucra este valor de C' por NC por un factor de forma, por uno de profundidad, por uno de inclinación, por uno de talud, por uno de la inclinación de la base. Y el resto es la misma idea. El Q asterisco prima, el gamma prima, el B prima, gamma prima por sumergido, el B prima por excentricidad, el S asociado con la inclinación y así sucesivamente. La clave es solo ir con calma con cada término. Y si es que la condición es no drenada, entonces lo propio primero aparecen esos y luego estos otros asociados ahí. Y lo último que hemos visto, que estos factores de terreno, por supuesto, tienen diferentes valores. El G es el que ya habíamos presentado de alguna manera. Y la ecuación completa es esa de ahí. Entonces, beta y nada más. Este GC, así, resulta que es el no drenado. Y el drenado es así. Bueno, solo eso.
Si hablamos del método de Hansen, nunca me olvido que la inclinación tiene un alfa y tiene un HI. De ahí aparecen dos ecuaciones. Por eso, hoy también en la de Bessich, ¿no? Hay un Q en B y hay un Q en L. En Hansen aquí aparece el B y aquí el L. Entonces, si solo tuviésemos esta como ecuación final, estaría bien. Solo que académicamente hemos ido con calma. Hemos ido agregándole términos, pero las últimas son estas de acá para condición drenada. Quizá eso es lo que falta aquí especificar bien, que cuando este es el Q'. Y no me olvido que hay uno en B y hay uno en L, como han hecho en el ejercicio anterior. Y si se trata de Bessich, exactamente lo mismo, lo mismo. Entonces aumentan los términos, pero por supuesto que hay variaciones de QSM, todas esas cosas. Muy bien, hasta ahí desean hacer alguna pregunta y por supuesto las tablas correspondientes con respecto a esta situación. Bien. Entonces ahora viene otra vez la idea de la comparación. Y otra vez viene la idea de ensayos que hicieron para saber cuál era la mejor ecuación. Ya hemos visto. Y cuando se habla de esos ensayos, aparecen acá los ensayos para D0, B tanto, L tanto con esas propiedades. Primer ensayo, segundo, tercero, cuarto. Y aquí obviamente se calcula el Q sub U a partir del ensayo, en qué valor falla, y a partir de las ecuaciones. Y como dijimos antes, aquí dice ese asterisco al valor más próximo y ese asterisco sube y baja para diferentes métodos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Cosa que no habíamos visto y ahora queremos leer con calma una vez que ya sabemos cuáles son las ecuaciones completas, todos los parámetros que involucran. Aquí está. Terzaghi dice suelos muy cohesivos donde df sobre b es menor que 1, sobre todo cuando se requiere una estimación rápida de Q sub U. Suelos muy cohesivos con df sobre b. No debe ser usada para casos en que se presentan zapatas sometidos a momentos o fuerzas horizontales o para zapatas fundadas en bases inclinadas o en las superficies de un talud. ¿Por qué? Porque no tienen ningún parámetro. Entonces se puede usar para estimación rápida. Luego viene Hansen, Meyerhoff y Bessich y dice puede ser usada en cualquier situación dependiendo, dependiendo la familiaridad que tenga el usuario con cualquiera de los métodos. Y miren lo interesante, familiaridad. Entonces, una vez que uno agarra una ecuación y ve que responde a su realidad y a su caso en cuanto a fuerzas horizontales, excentricidad o lo que sea, pues puede utilizar cualquiera y uno escoge, no es que una es mejor que la otra,
Eso es clave aquí en mecánica de suelos. Por eso en los exámenes se dice utilice tal ecuación o tal otra ecuación. Y luego está la ecuación de Hansen y Bessich, cuando la zapata es fundada en base inclinada o en la superficie de un talud, o cuando df sobre b es mayor que 1. Y esto solo quiere decir esta ecuación funciona para esto, porque las otras no tienen ninguna consideración para estos casos. Esa es básicamente la idea, el criterio para la elección de ecuaciones. Utilice la ecuación que tenga los parámetros que está manejando y tranquilo. Nunca se olviden que aparte de esta recomendación, uno puede, y voy a poner un ejemplo aquí arriba, uno puede utilizar la ecuación de Meyerhof y le sale Q igual a 300 kilopascales. Es un ejemplo. Y luego tiene tiempo, todo, y no les problema, y calcula otro Q, y ahora utiliza no la de Meyerhof, utiliza la de Hansen. Y me invento cualquier cosa, le sale 350. Y luego utiliza la de Bessich y le sale 320. No digo que siempre están en esos rangos, solo digo sale cualquier valor. Entonces aquí lo que dice es que si uno realmente le gusta más y solo usa la de Hansen, use tranquilo aquello. Cuando use el factor de seguridad, pues va a involucrar esas variaciones. Si uno le gusta la de Meyerhof y solo usa esa, use tranquilo y le va a salir otro valor. No hay problema, esa es la idea. Pero miren lo que siempre se puede hacer y es importante mencionar. Uno puede decir que el valor de falla, de capacidad de presión última de falla, está entre 300 y 350. ¿Verdad que sí? Puede decirse eso porque no tiene una idea y puede decir está entre 300 y 350. Y no por eso, por los valores que se muestran aquí, va a ser igual exacto y uno dice está ahí. No, está entre 300 y 350. Es también una manera de expresar este valor. Entonces ahí siempre, siempre hay que pensar, hay que tener un buen criterio para manejar las cosas. Y por supuesto, ahí aparece un ejemplo. Ahí le decimos, no nos confundimos. Ese es el 3,5. Y entendido eso, puedo yo ir a esta zapata. Es una zapata que por alguna razón se la va a fundar así. Y con respecto a esa fundación, hay una carga que es normal y una carga que es horizontal. Y aparece que este sector está prácticamente sobre la superficie. Este otro tiene una altura y el ancho que haría la fundación aquí es 0,3 metros, pero es de aquí. Y se sabe cuál es el suelo ahí. Ahí está, que tiene esas propiedades. Bien, por supuesto que igual dice aquí, calcular la capacidad segura de apoyo con los métodos de Hansen y Bessich que permiten aquello con un factor de seguridad de 4 sobre la carga bruta. Entonces ese también es un problema que hay que resolver. Muy bien, entonces hasta ahí tienen alguna pregunta para cuándo hay que resolver estos dos problemas, el 3,4 y el 3,5, para mañana. Ingeniero, Escucho. en este ejercicio que acabamos de ver,
El ángulo beta, ¿cómo se calcula o no se calcula? El ángulo beta es 0 porque aquí se nota claramente que el talud es horizontal. Si estuviese inclinado, fuese claro y evidente el ángulo beta. Gracias. Muy bien. ¿Algún otro detalle? Bien. Vayamos ahora a ver un suelo estratificado. Entonces, todo lo anterior, ¿se acuerdan? Tenía que ver con un suelo homogéneo y si es que variaba un poquito la resistencia, tomábamos un promedio. Y ahí lo grueso, lo grande es que la carga es vertical y luego las variaciones con carga inclinada, con excentricidad. No es lo que hemos visto. Y lo último, con inclinación de la base y el talud. Aquí estamos hablando de que el suelo uno ve y ya no puede hallar un promedio, tiene diferentes suelos. Por eso puede existir un caso 1, que es la fundación emplazada en arcillas estratificadas. En un caso 2, que puede ser la fundación emplazada en suelos en condición CFI, estratificados. Y un tercer caso de arcilla y arena. Y por supuesto, puede haber el caso de que uno sea más, ¿cuál es la palabra? Más duro que otro, que tenga mayor resistencia que otro. El de arriba o el de abajo es variable. Que arriba hay arena, que abajo haya arcilla. Bueno, en todo caso, nosotros decimos, si por ejemplo tenemos el caso de arcilla, empezamos ahí, decimos, ponemos la carga de siempre, tenemos el ancho de siempre y tenemos varios estratos y cada estrato tiene un ancho de 1, de 2, de 3, etcétera. Y cada uno tiene una resistencia. Si es una arcilla, condición no drenada, y tiene un CU o un C1, un C2 y un C3, y el phi es 0. Y podría suceder en algún caso que se dé la falla de esta manera, así, solo en el estrato 1, porque este es muy blando. Y esta zapata se hunda y ha habido rotura por aquí, luego a lo largo de el plano de división entre estratos y sale por ahí y falla al corte. Es posible aquello. Dependiendo si C1 o C2 es mayor o menor, aquí dice que evidentemente puede también ese plano de rotura pasar por 1, luego por 2 y luego por 3 y ser este es otra posibilidad, ¿no? Por eso dice aquí, cuando el estrato superior es muy suave, es decir, C1 es relativamente bajo, la falla puede ocurrir a lo largo del bloque deslizante 1ABC, lo que les decía, y no a lo largo de un arco circular. Pero por supuesto, también, si este C1 es algo mayor, puede darse a lo largo de un arco circular. Y en un arco circular, dice, puede haber una fundación de suelo arcilloso estratificado
O puede darse un suelo estratificado de arena y arcilla, o viceversa, puede darse cualquier cosa aquí en cuanto a estratificación. Puede. Si es que nosotros pensamos en esa condición de suelo estratificado de arena y arcilla, o cualquier otra, en esa situación uno observa ciertas condiciones y no vamos a entrar al detalle, y ahí aparecen ciertas fuerzas horizontales asociadas. Igual que dijimos de Terzaghi, hay una fuerza que tiene que ver con una presión pasiva. Bueno, igual hay aquí y hay varias consideraciones que hacer. Solo decimos existe, pero terminamos en lo siguiente. Ahí está la clave. Decimos hay mucha teoría, pero nos vamos a esto. Y miren lo que dice que está en su texto. La mayoría de los trabajos experimentales realizados para establecer métodos para la obtención de Kuzubu en cualquiera de los tres casos propuestos anteriormente se basan en su mayoría en modelos realizados por lo general considerando un ancho de fundación de B menor a 75 milímetros. Perfecto, hay ensayos. Por otra parte, existen varios métodos analíticos, habiendo sido el primero de estos propuesto aparentemente por Button, el 53, quien utilizó un arco circular para encontrar un valor mínimo aproximado, el cual fue encontrado para NC 55 menor a 2pi. El uso de arcos circulares de prueba puede ser fácilmente programado por una computadora para 2 o 3 estratos usando CU para los estratos. Notar que en la mayoría de los casos el método de círculos da resultados razonables confiables. Sin embargo, se sugiere que el método de arcos circulares se encuentre limitado a casos donde la razón de resistencia sea tal. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuál es la idea cuando es estratificado? Dice, mire, piense primero en solo arcillas. Primera idea. ¿Por qué solo arcillas? Porque la resistencia es Cu y Φ es 0, entonces directamente hay un C y no hay un Φ. Y luego dice, mire, hay la idea de hacer arcos y hacer varios arcos, como se tiene acá. Ahí. Y esos arcos debe probarse varios. Y con esos arcos uno puede hallar el valor de Kuzubu y debe probar varios. Eso sí, si por ejemplo hay 2 estratos nada más, debe cuidar las relaciones que existen entre uno y otro y dice, realmente si C2 sobre C1 está entre 0,6 y 1,3 y no hay extremos, va a poder funcionar el método de arcos. Entonces uno dice, ya sé, ¿cómo voy a probar eso? Pues voy a utilizar un programa. Y este programa no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en el método de estabilidad de taludes y vamos a ver qué hay detrás de ese método. Y en ese método vamos a poder ver cómo es que podrían trazarse esos arcos y le vamos a poner una carga en taludes y después algún rato vamos a traer esta misma gráfica y nos va a quedar muy claro. Y aquí están el montón de arcos probados y dice en especial hay uno aquí que es un arco y este arco tiene una relación de esfuerzos que actúan con los resistentes de 1. Por lo tanto, la carga que podamos nosotros estimar ahí para que ese tenga un valor de U, de 1, esa es la carga Q sub U, cuando el suelo es estratificado. Entonces,
lo mismo de siempre. Entre lo que nosotros vemos en el pregrado, cuando estamos en la universidad, tenemos exámenes, usamos nuestra calculadora, pues normalmente son cosas homogéneas, pero si yo tengo algo estratificado, siempre debo ir a algún software y saber usar el software, y ahí se crea una brecha, pero que no es para sufrir mucho. Hay una brecha y esa brecha tiene que ver con aprender a usar ese software. Pero no es tan malo. Sí he entendido qué hacer en ese caso, ¿no? El método de arcos. Eso es lo que debemos acordarnos. Diferentes estratos con valores de C sub U, un programa, y recuerden la idea. Se pasan diferentes arcos y se encuentra el arco que, al comparar lo que resiste con lo que actúa a lo largo del arco, asunto que vamos a ver con mucho más calma cuando analicemos taludes y veamos exactamente las fuerzas sobre esa superficie, den 1, y eso quiere decir que esa carga ahí determina la resistencia. Esa es la manera. Luego dice, si no se usa el arco, aquí dice clarito, cuando el valor de CR, ¿recuerdan qué era CR? C2 sobre C1, la resistencia de abajo sobre la de arriba. Cuando ese no está alrededor de 1, ese es el fondo de aquello, dice, está muy alejado de este rango. Existe una gran diferencia entre los valores de resistencia de los estratos, y uno podría obtener el valor de NC usando el método propuesto por Brown y Meyerhoff, que se haya basado en modelos ensayados, y es como sigue. Entonces dice, bueno, para CR menor a 1, el NC tiene que ver con lo que dicen estos autores, y SNC, por supuesto, igual aparece para zapata continua, para fundación circular, y ahí nunca me olvido, no necesariamente tengo solución para todo, ¿no? Pero si es que me pongo a pensar en una zapata continua, el NC es 1.5 de D1 sobre B más 5.14 del CR, y ese es el NC asociado con lo que podría ser un solo estrato. ¿Y qué era qué? Aquí digo, hay un C1 con una altura de 1 y hay un C2 con una altura de 2. Entonces, cuando me dice el valor de NC es este, está clarito, 1,5 del D1 sobre B más 5,14 del valor de CR, y siempre menor a 5,14. Y si la fundación es circular, entonces lo mismo, no hay problema. El NC tiene que ver con ese otro valor, y en lugar de 5,14 aquí, 6 y aquí 3. Y después me dice, aquí esto es para CR menor a 1, y cuando CR es mayor que 7, los factores hallados mediante estas ecuaciones se reducen en un 10%. Perfecto. No tengo que saber de memoria, solo entiendo qué es qué y puedo hallar todo. Y finalmente dice, para el caso en que CR sea mayor a que 1, se debe calcular tanto el N1i como el N2i mediante 2 de las 4 ecuaciones anteriores, dependiendo de la selección de la forma de la zapata, es decir, si es continuo o circular, y a continuación se establece un valor promedio de los dos valores hallados de la siguiente manera. El NC tiene que ver con N1,1 y N2,2, de esta manera el promedio, y para zapata continua, el valor de N1 es este y el valor de N2 es este, y para zapata circular el N1 es este y el N2 es ese. Entonces uno busca el N1 y el N2, dice N1 aquí, N2 acá, y utiliza la que
corresponde. Esta dice continua, esta circular cuando CR es mayor que 1. Y de esa manera no tiene valores de NC. Dice, en forma general, a través de las ecuaciones anteriores pueden obtenerse valores típicos de NC. Dichos valores son presentados en la tabla 328, debiendo ser los mismos utilizados como el factor NC de cualquiera de las ecuaciones correspondientes a los métodos desarrollados en el presente capítulo. Tersagio, Meyerhof, Hansen o Vesic. Ejemplo, si D1 sobre B es 0,3 y la fundación es continua, entonces ahí yo tengo valores asociados con N1, N2, NC, y dice el valor de NC es 666, y ese puedo usar. ¿Dónde? En las ecuaciones de siempre. Entonces hago un resumen porque hay varias cosas. Entonces vuelvo atrás y digo, es el asunto simple. Vuelvo hasta el principio y repito. Primera idea, que he entrado a suelo estratificado. Segunda idea, que lo estratificado en esta primera parte es solo de arcillas. Tercera idea, debo utilizar el método de arcos. Puedo tener muchos estratos de arcilla y sé que por ser arcilla hay un arco detrás y debo usar un programa y no importa cuántos estratos hay, voy a poder definir la carga. Pero todavía tengo que aprender el programa y eso vamos a ver en taludes. Vamos a ver que la superficie es inclinada y cómo puede darse eso. Entonces nos va a ser fácil después ponerla vertical y una carga. Entonces eso sé. Pero si es que no tengo un montón de estratos y más bien tengo dos estratos y dentro de esos dos estratos quiero utilizar un solo valor de NC, entonces puedo hacerlo en cualquiera de las ecuaciones. ¿Se acuerdan? En cualquiera de estas ecuaciones el NC se obtiene y el NQ es 1 y el N gamma es 0 y solo tiene una primera parte la ecuación, esa es la clave, y me basta hallar el valor de NC en esas ecuaciones. Eso es lo que estamos viendo en arcillas. Y esos valores, y ahí está el asunto de NC, pues pueden obtenerse de tablas de este estilo, de ecuaciones de este estilo. Lo único que hay que cuidar es la relación CR. Dice, si CR es menor que 1, ese NC obtenga de esta ecuación. Ahora, no siempre se puede todo, pero dice, nos imaginamos que es circular. Entonces, lo único que vemos para CR menor que 1, eso quiere decir CR menor que 1. Este estrato de abajo es menos resistente que el estrato de arriba, ¿no? Esa es la idea, C2 sobre C1. Por decir algo, este tiene 100, no, este tiene 50 y este tiene 100. 50, 100, entonces eso es 0,5. Si es 0,5, entonces me dice, y usted tiene una fundación circular, y no quiere decir que se puede para todo, pero ese es el método. Estos autores, Brown y Meyerhof, dicen, utilice ese NC como 3 veces D1 sobre B. Entonces uno busca y dice, ¿cuánto era el D1? Eso de ahí, dividido entre B, o el diámetro, porque es fundación circular. Súmele 605 del CR, que no puede pasar de 605, y ese es el valor de NC, y utilice ese valor en la ecuación que desee de Hansen, de Meyerhof, de Vesic, y listo. Y a eso solo va a tener
la idea del Q asterisco y asunto solucionado. Esa es la idea de un suelo estratificado. Y por otro lado, uno mira y dice, pero si C es mayor que 1, ya no es menor que 1, sino mayor que 1. En otras palabras, uno dice, cuando el estrato de abajo es más rígido que el de arriba. Cuando la resistencia del de abajo es 100 y el de arriba 50, es el otro caso. Entonces, en ese caso, dice, se deben calcular el N1 y el N2 de estas ecuaciones. Estamos en circular. Entonces, en circular dice calcule el N1 y calcule el N2. ¿Verdad que sí? Y si calcula el N1, tiene que ver con B y D1, y si calcula el N2, tiene que ver con B y D1, le salen diferentes valores. Y el NC que quiere utilizar en la ecuación va a ser el N1 por el N2, este por este, dividido entre este más ese por 2, y ese es el NC que debe utilizar en la ecuación de capacidad de apoyo que esté eligiendo. Y es un, estoy volviendo comillas, todo homogéneo, ¿no? Esa es la idea. Y si es continua, entonces uno dice, utilice estas otras ecuaciones. En este caso, en el otro caso dice fundación continua bien. Y uno dice, y puedo poner cualquier fundación. Y ahí viene que no todos los métodos, pues, terminan dándonos resultados, ¿no? Queda claro que pueden haber variaciones y algunas cosas no se podrán utilizar. O alguien podrá decir, yo voy a interpolar, pero bueno, o sea, eso son cosas aparte. Aquí estamos viendo algunos métodos con las condiciones que tienen. Y esto termina siendo solo la idea de los valores ejemplos. Y no lo dije muy bien hace rato. Para CR04 o para CR2, uno puede hallar los diferentes factores. Pero nos basta entender qué es esto y qué es esto para hallar la capacidad de apoyo. Y eso, y esto además. Entonces, eso en cuanto a arcillas. Entonces, con relación a esta parte de arcillas, antes de pasar al caso de arenas, ¿alguna pregunta? Bien. Y luego, obviamente, algunas aclaraciones. Dice, cuando el estrato superior es muy suave y el valor de la relación D1 sobre B es pequeño, uno debería considerar la opción de emplazar la fundación a mayor profundidad en un estrato de arcilla de mayor rigidez, o en su caso la utilización de cualquier tipo de método para el mejoramiento del suelo. Dice, si esto realmente tiene una resistencia muy baja y el espesor es mínimo, funde más abajo, o sea, quite eso y listo, no haga grandes cálculos. Eso es lo que en el fondo dice, ¿no? Esa es básicamente la idea. Modelos ensayados indican que cuando el estrato superior es muy suave, tiende a producirse un rebalse del suelo por debajo de la fundación. O sea, realmente esto representa que el suelo se desplaza y se rebalsa. No hay que tener esas cosas, hay que evitarlas. Al contrario, cuando el estrato superior es rígido, tiende a producirse el punzonamiento de la cuña, originada en al interior del estrato
inferior del menor rigidez. Entonces dice, por otro lado, esto muy rígido y esto más suave, igual no es bueno porque hay un punzonamiento. Y a partir de las consideraciones anteriores, Bowles afirma que es posible verificar si se produce un rebalse debajo de la fundación o el respectivo punzonamiento de la cuña en el estrato inferior, y esta verificación se realiza tomando en cuenta la solución de borde inferior determinada en el apartado 324, es decir, Q mayor a Q asterisco más 4C1, es probable que el suelo rebalse por debajo de la fundación. Entonces, si en los cálculos que hacemos Q resulta que es mayor, o sea, lo que les digo, Q sale 100 y el Q asterisco más 4 veces la resistencia del estrato es 90, entonces eso solo quiere decir que voy a tener problemas, ¿no? Eso es lo que me dice ahí como verificación entre lo que puede ser mucha diferencia entre estratos. Muy bien. Viene ahora la idea de arena sobre arena. Y dice aquí, pensemos en una arena en que en primer lugar hay que calcular la profundidad H como 0,5 de B por la tangente de 45 más phi medios, utilizando el valor del ángulo de fricción del estrato superior. Y segundo, y por supuesto ahorita vamos a ver una gráfica, si H es mayor a D1, determinar el valor del ángulo de fricción modificado phi M. Bueno, ¿cuál es la idea? Dice, igual que antes, hay un estrato superior, hay un estrato inferior, hay un estrato 1 y hay un estrato 2. Pero ahora es arena, entonces la resistencia del estrato 1 tiene coeficiente C y coeficiente phi. Un C1, un phi1, un C2 y un phi2 porque es arena. La condición es drenada. Y detrás de esa arena, para esta fundación, existe una cuña que hemos entendido bien, la hemos visto varias veces, hemos visto algunos videos y, y con esos videos hemos entendido que ahí se forma eso y eso ha servido de hipótesis, no hemos hecho los cálculos, pero para todas las ecuaciones vistas. Bueno, y ahora nos dice, mire, primero calcule esta altura. ¿Cuánto es ese valor, ese bloque? Y dice, ese valor es H. Y a partir de este entendemos que puede haber, obviamente, otras cosas, falla general, falla, lo que sea, pero tiene esa profundidad, ese bloque, y se llama H. Y ese H, dice aquí, debe ser 0,5 por B por la tangente de 45 más phi medios. Entonces me dice, si ese phi es... Entonces uno dice, la tangente de 60 es 1,73. Y aquí aparece un 0,5, entonces ese 0,73 por 0,5 es 0,87. Entonces es aproximadamente 0,9, ¿no? El 90%, 0,87 de B. Entonces uno dice, muy interesante, ¿cuál va a ser, cuánto va a involucrar la cuña por debajo? Aproximadamente 0,9 de B.
Consecuencia, si vuelvo a este gráfico y digo B es 2 metros, entonces esto es aproximadamente 1,8. Si esto es 10 metros, porque es una losa, entonces eso es aproximadamente 9 metros. En forma general, uno puede decir por debajo, si yo considero el mismo ancho de la fundación, si considero el mismo ancho de la fundación, voy a tener definido ese bloque. Esa es la clave, ¿no? El valor es exactamente esto. Y además depende de phi, y estoy tomando un valor dado. ¿Qué pasaría si cambiamos de phi y decimos el ancho es 1 y ponemos phi 40 grados? ¿Podrían abrir su micrófono y dictarme cuál sería el valor ahí? ¿Unito de ustedes ha hecho el cálculo? ¿Hay alguien presente en este curso? ¿Puede levantar la mano? Sí, Inge, disculpe, ¿cuánto dijo el valor de P? 1. Entonces el cálculo que hacen ahí, 1.07, ingeniero. 107. entonces 1,07. Bien, pueden bajar su mano. 1,07. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que con esta ecuación, el valor este ya no es 0,9, sino si hay mayor fundación, eso baja más a 1,07 de B. Por eso les digo, si es que uno se acuerda que eso está en una relación más o menos de 1, dice está perfecto. Y dice el corte se va a dar en esa profundidad. Y ahí viene la clave. Si H es mayor que D1, determinar el ángulo de fricción modificado. En otras palabras dice, aquí es este dibujo claro. ¿Cuánto es D1? Es esta altura, D1. Si H es mayor que D1, ¿qué quiere decir? Que va a haber corte en los dos estratos. Esa es la idea. Pero si H es menor que D1, el otro estrato, por ejemplo, lo pondremos aquí abajo, ahí abajo. Esta línea es el otro estrato. Entonces, todo el corte se da solo en el estrato 1 y debo yo hacer la resistencia, la capacidad de apoyo solo del estrato 1. De ahí vienen un montón de exámenes en los cuales hay dos estratos y de esos dos estratos uno necesite pensarlo en los dos estratos para ver el asentamiento y usar los métodos adecuados para dos estratos de asentamiento, pero para capacidad de apoyo le basta tomar el superior porque este H representa simplemente falla en el primer estrato. Y esa idea está alrededor de una vez el diámetro. Entonces, si uno tiene una fundación de 3 metros y abajo hay un estrato rígido a 3 metros, entonces está al borde, obviamente, de que solo vaya a actuar lo de arriba. Y si
por debajo, o sea, si está a 4 metros, para el ejemplo que estoy dando, solo de seguro actúa lo de arriba. Pero, ¿cómo uno comprueba? Con esta ecuación. Y si phi es 0, estamos hablando de una arcilla. En ese caso, esta es la tangente de 45 por 0,5. ¿Cuánto es la tangente de 45? Entendemos claramente que es 1. Entonces, en una arcilla eso puede bajar hasta la mitad del ancho B. No 1 de B, no 1,01, no 0,9, sino la mitad del ancho B. Eso es lo que dice esa ecuación, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿ahora qué dice? Dice, mire, no se haga lío, calcule el phi. Y cuando vaya a calcular el phi, halle el promedio. Eso es todo lo que está escrito aquí. Halle el promedio. Por eso dice D1 por phi 1 más h menos D1 por phi 2 por h. Si vemos este gráfico, entendemos que nosotros tenemos un valor de h que es lo que se corta. Por lo tanto, es la idea, por supuesto que es D1, y esta otra altura tiene que ser h menos D1. Y ahora me está diciendo, si sabe el C de esto y sabe el phi, sabe que este es C1 y este es phi 1, y este es C2 y este es phi 2. Entonces, halle el promedio ponderado para phi, es decir, el phi 1 por D1 más el phi 2 por eso, dividido entre el h total. Y ya no me preocupa lo de promedios ponderados porque hace tiempo que ya he visto qué es eso. Y lo mismo para C, y eso es lo que dice aquí. En ese caso, puede hallar el valor del phi promedio de esa manera. Y así tiene un C y un phi para ese estrato, y por supuesto se puede utilizar cualquiera de las ecuaciones de capacidad de apoyo desarrolladas, porque ya se tiene un CM y un phi M con ese criterio. Eso es todo. Y por supuesto, uno dice, ¿será que puedo probar con los mismos estratos? Sí, con una diferencia aquí en arena, ya no son arcos circulares, más bien se trata de estas otras superficies, y puedo probar para muchos estratos, cada uno con su C y su phi, igual que antes en un programa, y puedo hallar un arco y hallar también eso, pero un arco diferente, típico para esto. Y eso se puede ver en el mismo programa. La idea ahora es que he podido transformar un suelo estratificado, ya sea de arcilla o de arena, en uno homogéneo para usar las mismas ecuaciones. Y siempre con la idea de, si se comprime en el estrato 1, o perdón, si falla solo en el estrato 1 o en ambos, la resistencia va a venir dada de esa manera. Muy bien. Como dice aquí, según Bowles, en la práctica no se presentan a menudo casos en los que los dos estratos, en los que los 2 a 3 estratos de arcilla existentes se hallan claramente delimitados. Es más, por lo general los estratos de arcilla se transforman gradualmente de un estrato duro de superficie sobreconsolidada a un estrato más suave. Sin embargo, existen excepciones, dentro de las que se encuentran principalmente los depósitos glaciales. Por tanto, cuando uno se encuentra con estratos de arcilla que no se hallen claramente delimitados, es aconsejable considerar a todos los estratos como uno solo y adoptar para esto un valor de CU correspondiente al valor más bajo de cohesión que se presenta a través de todos los estratos. ¿Se entiende la idea? Dice, normalmente no hay estratos así de delimitados en arcillas, pero sí hay variaciones. Entonces, ¿qué hace uno? Para vivir tranquilo, toma el CU menor. Esa es la realidad. Y listo, y dice, todo es homogéneo. Por otra parte, un estrato de arena descansando sobre uno de arcilla o viceversa se presenta de manera más común en la práctica, y en ese caso la estratigrafía se halla definida de mejor manera.
Luego, para estos suelos se fija un número considerable de estratos de espesor delgado, valores promedio, ¿no? Eso es lo que ya hemos visto, de resistencia, de los parámetros de resistencia para determinar la capacidad de apoyo pueden ser calculados así, los promedios ponderados. Y los valores de HI pudieran también ser multiplicados por un factor de ponderación, si se desea, estando la profundidad efectiva de corte por esa ecuación como ya hemos visto. Y generalmente puede requerirse de una o dos iteraciones debido principalmente a que el valor B no es por lo general fijado hasta que la capacidad de apoyo sea establecida, ¿no? Entonces hay que definir un valor de B, hallar la capacidad y luego ir al revés y con ese calcular un nuevo valor de B. Pero bueno, lo que menos nos preocupa ahora que les doy el valor de B. Y ahí aparece el ejemplo 3.6. Con todo eso dicho, decimos el siguiente ejemplo, no me doy tiempo para pulir eso. Y miren, el dibujo es clarísimo, ¿no? La idea de dos estratos y al comparar, realmente el valor de H es 1,5 y penetra en el segundo. Entonces hay que utilizar esa resistencia en los dos estratos. Por supuesto, todavía mañana hay que volver sobre esto y tienen que preguntar. Y para mañana tienen el problema para preguntar el 3.1, el 3.2, el 3.3, el 3.4, el 3.5, el 3.6 hasta aquí. Y ya han estado haciendo el 3.7, el 3.8 y el 3.9. Entonces mañana vamos a ir sobre todo otra vez y preguntando específicamente. Los ejercicios que hemos añadido hoy son el 3.4, el 3.5 y el 3.6. El 3.7, 3.8 y 3.9 los dimos el lunes para mañana viernes, ¿se acuerdan? Bien, entonces mañana tenemos esa clase. ¿Y cuándo es nuestro siguiente examen? ¿Lunes? El lunes, evidentemente. Entonces ya mañana voy a abrir, pero no temprano, sino a la hora de clases, el formulario para que se registren, para que revisen su asistencia con la clase de mañana incluida y suban sus prácticas, ¿no? Mañana. Entonces no se olviden de ir con calma con estos ejercicios y no quedar sorprendidos entre medio. Y mañana hacemos un resumen de todo, organizamos y con todo resuelto. Por favor, no se olviden eso. Entonces, ahí estamos tranquilos. Ahí quedamos. Preguntas pueden hacer con toda confianza. Bien. Perfecto. Dicho. Tengan muy buen día. Hasta mañana.